Shabbat Shalom, mis amados. Bendiciones a todos. Bienvenidos a esta, su plataforma CADE. Son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy un tema importante, como de costumbre. En cada Shabbat estaremos estudiando la porción de la Torah que va caminando, que está establecida en cada semana. Hoy una porción extraordinaria. Es la porción Nazó, la Parashá Nazó, bajo el tema El secreto de la Sotá. Hoy vamos a estudiar y vamos a profundizar en esta verdad bíblica que permea a nuestro Salvador, que permea a Yeshua. Yeshua, en una ocasión, y eso lo vamos a ver, tuvo que juzgar a una mujer que fue llevada delante de él para él dar su opinión en cuanto a este rito de la Sotá. Ellos sostenían que la habían encontrado a ella en adulterio. Así que yo quiero que usted analicemos esto y veamos las profundidades, lo que podemos aprender de todo esto. El secreto de la Sotá. Así que comencemos. Mire, hay un gran rabino llamado Yitzhak Horowitz que dice lo siguiente, y esto es una gran moraleja para todos nosotros, para comenzar esta charla, y es que él dice que es mejor una persona pecadora que sabe que ha pecado, que una persona justa que sabe que es justa. Aquí hay un contraste entre una conciencia clara de que uno es un pecador y que uno es salvo por gracia. Y esa es la conciencia en la cual tú y yo debemos caminar siempre. Es diferente a una persona que se considera que es muy santa, que se considera que es muy elevada, que ya cuando ha recibido la gracia del Señor, ellos creen que ellos no fallan, que ellos creen que son perfectos. Y por esa razón también juzgan a los demás. El rabino dice que es mejor saber, tener la conciencia, conocer que usted es un pecador y que usted está en la vida caminando por la gracia de Dios. Permítame enseñar ahora y entrar en la porción que nos toca en el día de hoy. Y es la porción, como dije, de Nazó. La Parashá Nazó, que está en Números 4, del verso 21 al capítulo 7, verso 89. Una porción extraordinaria, donde habla también del rito nazareo. Pero yo me quiero enfocar aquí en esta porción, porque esta porción está reflejada en los evangelios por nuestro maestro. La Biblia dice ahí que si un hombre sospechaba que de su esposa, que estaba en adulterio, la Torá prescribe el siguiente procedimiento. Dice la Torá en Número 5, 12, 24 lo siguiente: si la mujer de alguno se descarriara, entonces si se descarriare y le fuera infiel, la palabra descarriar tiene que ver con la infidelidad, y alguno cohabitare con ella, o sea, ella tuviera una pareja aparte que fuera su esposo, ni hubiera testigo contra ella, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y dice, y dará a beber a la mujer las aguas amargas. Así se conocían esas aguas, se le conocían como las aguas amargas. ¿Se acuerda usted de Mará, cuando el pueblo iba migrando? Que se encontraron en un lugar llamado Mará, que ahí habían unas aguas amargas. Trae un paralelo con esta historia. Pero esas aguas de la Sotá, del rito de la Sotá, que se le daba a esta mujer supuestamente infiel, eran aguas amargas, y la Torá la denomina que traen maldición, porque en ellas, al tomársela, si la mujer era infiel como su esposo sospechaba, la delatarían inmediatamente. Inmediatamente diría si esta supuesta infidelidad era verdad o mentira. O sea, las aguas de maldición eran como unas aguas que probaban si usted era genuino o si no era genuino, si había pecado o no había pecado. Esto es muy importante. Las aguas que obran maldición, dice el verso, entrarán en ella para amargar. En la sociedad licenciosa que nosotros nos encontramos hoy, una sociedad totalmente libertina, una sociedad totalmente descarriada, una sociedad totalmente acostumbrada, mi amado, al pecado. Para la generación presente, el pecado es normal.
esta generación no entiende, no conoce el concepto hebreo de modestia, que en hebreo es zinut. Este ritual para este mundo parece extraño, puede parecer incluso hasta bárbaro y misógino, o sea, que es un abuso contra la mujer. Pero cuando estudiamos esta porción y este ritual, podemos entender que es todo lo contrario. Este rito de la sotá y esta disposición, esta ley, es una ley literalmente preventiva que inculca a la comunidad judía la importancia de la unidad en la familia, la cohesión familiar, y también nos enseña a evitar situaciones que puedan comprometer los valores que unen a los matrimonios. Es por esa razón que la Torá en esta porción incluye un detalle importante. Escúchame muy bien. La Torá dice, o el comentario de la Torá de un gran rabino llamado Seforno, comentando aquí números 5:18, dice: el Cohen hará que la mujer se pare ante el Señor y descubra la cabeza de la mujer. Necesitamos tomar en cuenta que si su mujer está cubierta, escuchen muy bien, esto es muy importante, ya que la mujer dentro de la cultura hebrea tenía que permanecer cubierta. Era un signo de modestia, era un signo de caminar en santidad, en integridad. Es un signo de protegerse no solamente a ella, sino también proteger la integridad y el honor de su marido. Por tanto, de manera alternativa, que su cabello esté ligado. Era que la mujer, y todavía se preserva en las comunidades judías, de que la mujer no puede mostrar su cabello. Una mujer judía observante que vive la fe judía no le muestra su cabello a nadie más, sino excepto a su esposo. Y ahí podemos hablar de este valor extraordinario que las mujeres del pueblo de Israel tienen. Es un llamado hoy, una enseñanza para ustedes, mis amadas que están aquí especialmente, ¿no? Para todos nosotros también, porque nos compete a nosotros como varones también del reino, esposos de estas mujeres de valor. Las mujeres de valor preservan el honor. Las mujeres de valor están cubiertas para prevalecer en ellas y que prevalezca también el honor de Dios, pero también su honor, pero también conjuntamente el honor de su esposo. Las mujeres en esta sociedad del siglo XXI en la cual nos encontramos, dentro de la comunidad hebrea, dentro de la comunidad de fe, están llamadas activamente a practicar el zinut, lo que hace posible que el juicio de las aguas amargas sea algo raro, no pueda tener vigencia, por así decirlo, hegemonía en usted, de encontrarla que usted es una adúltera, que usted está descarriada. No, al revés, demostraría que usted es una mujer buena, una mujer de gloria, una mujer de honor. El rabino también Obadía ben Yaakov Seforno comenta esta porción y dice así: si su mujer se aparta, escuche, esta palabra es muy importante. Este rabino dice: si su mujer se aparta y ella se desvía del camino de la modestia. Este rito de la sotá solamente era posible cuando una mujer se apartaba de su función, de su llamado a ser una persona modesta, a ser una persona de honor, a ser una mujer que preserva la gloria del Eterno y de su marido y de su matrimonio y por final y más importante, de ella misma. ¿Qué podría producir esta desconfianza? ¿Qué podría producir este descarriamiento de esta mujer? Bueno, podemos poner en la palestra, en la mesa, podría ser falta de confianza, podría ser falta de comunicación. Parece que pudo haber pasado que su esposo y como en el matrimonio tuvieran falta de comunicación, falta de confianza, para que el esposo, que realmente amaba a su esposa, la lleve ante los sacerdotes en humillación. ¿Por qué en humillación? Porque el concepto de vergüenza y de honor es la base central de la fe, mi amado, verdadero. Nosotros fuimos llamados a vivir en gloria, en honor, no a vivir en humillación, no mostrar o vivir en vergüenza.
Es por eso que nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. Debemos santificarnos y debemos vivir en el honor del Eterno. Por tanto, si ella es vindicada, él será humillado. El hombre era que era humillado. Escuchen muy bien, porque este rito de la azotada lo que quería demostrar si ella era realmente adúltera o no. Si ella, en el caso de que no era encontrada culpable, en lugar de ser humillada ella, el que era humillado era el esposo, por hacer que su esposo inocente sufriera tal humillación. Por tanto, contrariamente, si la mujer era culpable, es poco probable que procediera el ritual. O sea, si ella confesaba que ella sí realmente había cometido el pecado, ella era se le exoneraba del rito. Y ahí ella entonces era sometida a la pena por haber sido adúltera. Generalmente, si la mujer era adúltera en la cultura hebrea, generalmente o probablemente ella confesaría. Y en ausencia de dos testigos, ella no sería apedreada. Entonces, si ningún testigo, escuche bien la ley, si ningún testigo la había observado, la había visto que ella había cometido el pecado siendo adúltera y ella confesaba su pecado, la pena capital, que era la pena que se le concedía a la persona, a la mujer que transgredía, que transgredía la Torá e incurría en el adulterio, la pena era la muerte. Pero si ella reconocía su pecado y no había testigo, ella era exonerada de la muerte. Entonces lo que los rabinos hacían, los sacerdotes hacían, perdón, en ese momento, era que le daban una carta de divorcio, un get. Ella se le entregaba esa carta de divorcio y ahí ella era exonerada. Por tanto, en lugar de ser un rito misógino que odia a la mujer, que está en contra de ella, no. Esta ley proporcionaba una base para el concepto de siniut y evitar situaciones impropias de la sociedad judía. Ahora, era como un preservador de la sociedad, de la demanda que el Señor nos hace de vivir una vida santa, una vida recta. El hebraísta cristiano J.B. Lightfoot observa y dice: cuando la mujer ha bebido el agua amarga, si era culpable, su aspecto se ponía pálido, sus ojos se hinchaban, entonces la expulsaban al atrio de las mujeres y a la misma hora que ella muere, el adúltero también, por cuya cuenta ella bebió el agua, muere también. Usted ve que aquí habían dos actores. No solamente se juzgaba a la mujer que había cometido adulterio, sino que también al adúltero, a ese hombre con el cual ella cohabitaba, aparte de su esposo. Esto es muy importante para que podamos observar lo que pasa luego en la historia de Yeshua. Lightfoot sigue y dice: pero esto solo se hace en la condición de que el esposo no tenga culpa alguna, porque si se ha acostado con alguien ilegalmente, entonces esta agua no probará a su esposa. Aquí hay otro elemento importante para entender. Y es que si el esposo también era un adúltero y sometía a su esposa a este rito para demostrar que ella era adúltera, si los dos eran adúlteros, el agua no efectuaba lo que efectuaba en el caso de que cuando la mujer la tomara, sus ojos se hinchaban, se volvía pálida. Dice la Torá que su cadera se caía y su vientre se inflaba. Asimismo dice la Torá ahí en la porción que estamos leyendo. Por tanto, no sucedía nada, no era efectivo este rito si el hombre, su esposo, era adúltero. Usted está viendo aquí este rito. Esto es un rito muy importante y una enseñanza extraordinaria para la vida de un creyente. Dios te está demandándonos a nosotros, mi amado. Escúcheme muy bien, a los hombres y a las mujeres, que vivamos en santidad,
que vivamos en pureza, que preservemos el honor de un matrimonio, ya que el matrimonio, como dice la Torá, es honorable, mis amigos. Por tanto, si la mujer es culpable, si ella era culpable, si ella era verdaderamente culpable, ella ha causado o había causado que el nombre divino del Eterno, Hashem, se ha borrado de las aguas amargas. Que el nombre del Señor fuera vilipendiado, por así decirlo. Que el nombre del Señor, ya que el Señor, que el honor de nuestro Señor es que está en juego aquí. Mire qué dice aquí el Rebbe Nachman de Breslov, comentando esta porción de la Torá. Él dice lo siguiente: el transcurso de la ceremonia de la sotá, que determina si una mujer le fue infiel a su esposo, el nombre del Eterno está escrito en un trozo de arcilla. Otra vez, que se escribía el nombre del Señor en el vaso, que luego se sumergía en el agua, lo que hace que el nombre sea borrado. Es como si Elohim dijera: mi nombre, que fue escrito en santidad, puede ser borrado para traer la paz entre el marido y la mujer. Vemos entonces que este rito es más de lo que nosotros entendemos, más de lo que nosotros hemos tratado y hemos enseñado y hemos dicho. No es algo trivial, es algo muy importante que preserva el honor del Señor, que preserva la autoridad del Señor, pero que preserva también una sociedad que debe vivir en santidad, ya que la sociedad de la verdadera emuná, de la fe, el pueblo del Eterno, que somos todos nosotros, debemos, y Él espera, que vivamos en santidad, que vivamos conforme al nombre que representa nuestra fe, que es el nombre del Eterno. Así que mire, permítame ahora, entendiendo todo esto que he hablado, esta introducción, el rito, todo lo que envolvía, entremos ahora en el periscope de la adúltera. Así se le conoce a esta porción de Juan 8:26. Y es un recuento controversial donde Yeshua es confrontado por los líderes religiosos de ese momento a que juzguen una mujer que supuestamente era adúltera. La Torá en Juan 8:26 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Escuchen muy bien, por favor, tome nota. Y poniéndole en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ay, ay, ay. Y la ley, la Torá, o sea, la porción que estamos estudiando hoy, de número 5, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Sí, ya que era la pena capital, la cual, cuando se encontraba una mujer adúltera, cuando una mujer si realmente era adúltera, era apedreada irremisiblemente. Esa era la pena. Por eso esta gente le están diciendo esto, probándolo a él. Entonces dice el texto: tú pues, ¿qué dices? Entonces dice el texto, Juan dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Por favor, pongan mucha atención, que este verso ha sido mal interpretado de una manera tan grande que se ha perdido el sentido de lo que está pasando. Yo quisiera hoy que usted pudiera verlo detenidamente. Estudiamos este punto importante detenidamente. Lo primero que hay que decir es que hay muchas personas que dudan de este verso. Muchos eruditos y muchos entendidos sí han enseñado que este verso no existe realmente en los manuscritos más importantes. Que esto ha sido un invento, que esto es una creación tardía. Por eso dije que eso fue insertado. Y que eso fue luego de que ya todo fue escrito, que eso fue establecido ahí en el texto sagrado.
El hebraísta cristiano John Hill lo resume de esta manera en su comentario sobre el Nuevo Testamento. Él dice así. Él dice, esta historia de la mujer tomada en adulterio, dice, falta en la copia de Alejandría, en otras copias antiguas, ni está en Nono, ni Crisóstomos, ni Teofilact, ni en ninguna de las ediciones de la versión siriaca, hasta que fue restaurada por de Dieu, de una copia del arzobispo Usher, pero estaba, dice, estaba en las versiones árabes y etíopes y en las armonias de Tatiano y de Amoni, el primero de los cuales vivió alrededor del año 160. Así, dentro de 60 años aproximadamente de la muerte del evangelista Juan y el otro alrededor del año 230, también estaba en las 16 copias griegas antiguas de Estefanos y en todas las 17 de Baeza, de Besaé, excepto una. Ni se necesita dudar de su autenticidad. Eusebio dice que está en el Evangelio según los hebreos, ni debe cuestionarse su autoridad. Oye, estamos hablando aquí de un hebraísta, un gran erudito, que yo le recomiendo a usted que tenga ese comentario del Nuevo Testamento de John Hill, que es muy poderoso y muy extraordinario. Él dice aquí que eso no es cierto. Él dice aquí que esa historia realmente es parte de la tradición. De igual forma, otro erudito judío llamado Joseph Klauner dice, escrito está, él dice en su libro Jesús de Nazaret, él dice lo siguiente: puede señalarse aquí que la historia de la mujer sorprendida en adulterio, que se encuentra ahora solo en el texto actual de Juan, aunque en realidad pertenece a Marcos 12, 18 o 12:35. Esta se puede encontrar en el Codex Besaé. También ocurre en varios manuscritos antiguos. Está también, dice este autor, en Lucas 21:38. Otros evangelios lo omiten, viendo en el algo opuesto a la moral actual. Esto en sí mismo argumenta su autenticidad. Nadie podría haberlo inventado en una fecha posterior. Este otro testigo llamado Joseph Klauner también enfáticamente nos dice que no, que eso no es cierto, que eso es un mito, que no es cierto que esta porción es una añadidura tardía o que fue un invento, como mucha gente enseña. Que es una rendición, una historia legítima que sucedió. Eusebio también, un gran historiador del cristianismo, también les recomiendo su historia eclesiástica, que debe leerla. Todo creyente debe leer historia eclesiástica de Eusebio. Él dice así: de Mateo, él, o sea, Papías, había declarado lo siguiente. Mateo compuso su historia en el dialecto hebreo y todos lo tradujeron como pudieron. El mismo autor nos hizo de los testimonios de la primera epístola de Juan y también la de Pedro. También dio otra historia, escuche bien, de la mujer que había sido acusada de muchos pecados ante el Señor, que también figuraba en el Evangelio según los hebreos. Aquí también Eusebio, en su historia eclesiástica, nos da el testimonio fidedigno de que esta historia realmente sí pasó, sí existió históricamente, obviando así todo el que defiende y tiene en su argumento que esta historia es ficticia, que esta historia no existió. Como yo digo siempre, hay gente que todo el mundo tiene una opinión y hay que respetarla. Sí, yo respeto a todo el mundo lo que dice. Ahora, lo que no sea conforme a la verdad, usted debe odiarlo, aunque usted respete su opinión. Todo el mundo opina, pero todo el mundo no dice la verdad. Aquí hay elementos históricos que muestran realmente de personas muy importantes, eruditos, y también la historia que nos muestra que este hecho fue verídico. Entendiendo esto ya, desviando esto, quizás hay mucha gente que quizás ha oído esto. Yo se lo digo y le traje a colación aquí porque yo
tengo hermanos que me han hablado a mí acerca de eso, me han dicho que eso es historia mentirosa, que eso es mentira, que eso no estuvo ahí, porque están estudiando la raíz hebrea, pero no saben validar la información que reciben. Usted necesita validar lo que usted recibe, incluyendo lo que yo le estoy diciendo. Por tanto, permítame continuar ya verificando que esta historia es verídica. Vamos a ver ahora de qué trata, qué está pasando aquí. De principio a fin, el Evangelio de Juan incluye la atención al detalle que sería importante para un sacerdote. Es posible que Juan fuera sacerdote y probablemente estuviera relacionado con el sacerdocio, como el mismo Juan en el capítulo 18 de su libro dice, versos 15-16, y seguían a Yeshua, Simón, Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El Talmud también nos dice, especifica literalmente en qué lugar se efectuaba, se llevaba a cabo este ritual. Este ritual literalmente se llevaba a cabo en el atrio de las mujeres en el templo. Entonces, para poder entender este ritual necesitamos entender el templo, cómo funcionaba. Y es uno de los temas que menos se estudia, es uno de los temas que menos se profundiza. La Biblia está repleta de un escenario, de un vocabulario y de una dinámica donde el templo es necesario entender cómo funcionaba para poder entender todo lo que la Torá nos está diciendo. Hay eruditos que dicen que literalmente hay 669 mandamientos, o si no me equivoco, 279, sí, mandamientos que están relacionados directamente al templo. En una oportunidad también leí de otro gran sabio que decía que no son solamente los 279 mandamientos directos que están conectados al templo, mi amado, sino que todos los mandamientos, los 613 mandamientos, están todos conectados al templo. O sea, el templo es neurálgico, el templo es necesario para poder entender la Torá, todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Un estudio exhaustivo, un estudio firme, consciente, un estudio fidedigno, histórico, arqueológico, de las leyes que rigen el servicio, como dice Ezequiel. Enséñale la casa a la casa, las leyes, las ordenanzas, las salidas. O sea, Dios mismo ahí establece que nosotros estudiemos el templo. El templo es el caso de estudio más importante en la Biblia. Y como es de esperarse, este rito que estamos estudiando hoy se significaba en el atrio de las mujeres. La porción sotá. Sí, que había una porción sotá. Yo también le aconsejo que busque este documento del Talmud llamado el Tratado Sotá. Y ahí describe algo importante. Dice dónde estaba la ubicación de este rito. Dice así, dice, si ella dice soy pura, la llevan hasta la puerta que está a la entrada de la puerta Nicanor, donde dan agua a las mujeres sospechosas para beber. O sea, según el Tratado Sotá 7a, nos enseña el lugar geográfico donde se significaba este rito en el templo. Era delante de la puerta Nicanor. Era la puerta, eso estaba colocado ahí como en una escalera. La puerta Nicanor tenía como unas escaleras como de 15 pasos. Y ahí estaba el atrio de las mujeres. Era ahí delante de esa puerta donde se significaba y se hacía ese rito. Los evangelios describen a Yeshua como estando en el templo. Y ahí es donde a esa mujer que supuestamente fue allá en adulterio, cometiendo un acto de adulterio, fue traída a él. Podemos tener en cuenta entonces, quizás él estaba ahí en el atrio de las mujeres. Parece que este era en el atrio de las mujeres donde estaba. El mismo patio donde se llevaba a cabo el juicio o el rito de la sotá. Detalles como este probablemente no se hubieran sabido
si esta cuenta se hubiera inventado en una fecha posterior. Usted ve, esto también demuestra que este hecho, lo que pasó aquí, es verídico, es parte de la tradición. Ahora vemos algo importante aquí dentro de esta historia, donde en esta el mismo evangelio, ahí registra el dedo de Dios. Hay un detalle importante aquí que incluye el dedo de Dios. Cuando Yeshua estaba ahí en el atrio y le llevan a esa mujer adúltera, supuestamente, la Torá dice en Juan 8:6, pero Yeshua, inclinado al suelo, dice, escribí en tierra con el dedo. Vemos aquí ahora un elemento importante, el dedo de Dios. Esto le viene a uno a la memoria inmediatamente cuando habla del dedo, que Yeshua escribía en tierra con el dedo, viene a la memoria este hecho único, importante, pero que no es exclusivo de esta porción, ya que en la misma Torá, en el Antiguo Testamento, hay mucha evidencia que trata y que habla del dedo de Dios. La pregunta que nos toca entender hoy, vamos a ver, ¿qué fue lo que escribió él? Esta respuesta le podemos encontrar, como dije, en el Tanakh. Cuando Hashem liberó a Israel, ¿se acuerda? Y trajo las plagas a Egipto a través del dedo. ¿Cómo fue que lo hizo? A través del dedo de Dios. La Torá dice en Éxodo 8:19, dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. También podemos entender también que los poderes demoníacos de los egipcios no podían competir, dice la Torá en Lucas 11:20, con el dedo de Dios. Es por esa razón que Yeshua dice que más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Era por el dedo de Dios que los demonios eran expulsados de los cuerpos. También la Torá dice que por el mismo dedo de Dios fue que él escribió la Torá, escribió los mandamientos. La Torá dice en Deuteronomio 9:10 lo siguiente, y me dio Hashem las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue el dedo de Dios que escribió los mandamientos. Por tanto, como el dedo de Dios, o con el dedo de Dios, es que Yeshua está escribiendo en el polvo. Mientras le llevan a esa mujer, él está escribiendo inclinado con el dedo de Dios. Se hace eco del dedo de Dios que escribe el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Ya que fue el dedo de Dios fue que Dios escribió los mandamientos, y este es un caso que se está juzgando un adulterio. Se hace eco del dedo de Dios, al igual que las marcas escritas sobre el polvo en el piso del templo. La Torá también fue pisoteada. Y eso es lo que significa pecado, pisotear la ley. Cuando uno transgrede un mandamiento, incluyendo el de adulterio, lo que está haciendo es que está pisoteando la Torá. Por tanto, como Yeshua escribió con su dedo, así también el sacerdote escribía también la maldición cuando se escenificaba este rito. Lightfoot recoge un comentario acerca de este hecho importante. Él dice lo siguiente: fue el oficio del sacerdote cuando probó con una esposa sospechosa inclinarse, que el sacerdote debía inclinarse y recoger el polvo del suelo del santuario, que cuando se había infundido en el agua tenía que dar de beber a la mujer. Él escribía también en un libro las maldiciones o conjuros que iban a pronunciarse sobre ella. De la misma manera, nuestro Salvador se inclina. El Lightfoot aquí hace un paralelo perfecto de lo que está pasando en esta historia de Yeshua y lo que sucedía con el rito Sotá. Y convirtiéndolo el piso en su libro, escribe algo en el polvo, sin duda en contra de estos acusadores, que estaba decidido a probar en analogía esas maldiciones y conjuraciones escritas en un libro para el sacerdote en contra de la mujer que iba a ser juzgada.
Es por eso que Yeshua escribe en la tierra, al igual como el sacerdote también escribía en un libro las maldiciones que iba a pasar contra esa mujer antes de tomarse el agua de este rito de la sotá. Ahora, mire, hay aquí un aspecto importante, histórico importante que hay que tomar. En la época de Yeshua, el Sanedrín, que era la instancia más alta de velar por la justicia dentro de Israel, es como si fuera la Suprema Corte de Justicia de nuestros países ahora, modernamente hablando. En el tiempo en el cual los romanos toman la tierra de Canaán, el Sanedrín fue despojado del poder para juzgar los casos capitales. El tratado Sanedrín del Talmud 41a nos dice lo siguiente. Nos dice de este hecho que sucedió en ese momento histórico. Y también se ha enseñado, dice el tratado Sanedrín 41a, 40 años antes de la destrucción del templo. Oye, 40 años aproximadamente, más o menos en el tiempo en el cual Yeshua muere, el Sanedrín fue exiliado y no juzgaron cargos capitales. El Talmud de Jerusalén dice también lo siguiente. El Talmud de Jerusalén en el tratado Sanedrín 2.2 se enseñó que 40 años antes de la destrucción del templo se retiró el derecho a juzgar los casos capitales. Aquí hay una coyuntura histórica importante para poder entender esta historia. ¿Qué estoy tratando de decir? La solicitud de este grupo de escribas, la solicitud de este grupo de fariseos no tiene ningún interés real de justicia. Eso es lo que yo estoy tratando de comunicar hoy. Esto era un intento de encontrar a Yeshua falto para tomarlo, agarrarlo y matarlo. Si el caso fuera que ellos estaban tratando de buscar justicia realmente y esta mujer fue sorprendida en el acto, como ellos decían, entonces el hombre con el que cometió adulterio también había sido llevado también con ella. Eso fue lo que estudiamos más hasta ahorita cuando hablamos de esta disposición de este rito, todo lo que sucedía ahí. Era él también, había que llevar al adúltero también. Pero aquí, en esta historia de Yeshua, aquí solamente llevaron a la mujer que supuestamente, escúcheme muy bien por favor, fue hallada en adulterio. Entonces aquí no hay ningún interés de hacer justicia. También aquí podemos notar que no hay ningún caso legal aquí que juzgar. Ya el caso se cae inmediatamente porque la ley establece que son los dos que son culpables. Al llevarla a ella sola, nos está enseñando este verso que esa acción de estos escribas y fariseos era ilegal totalmente. Era una intención, por así decirlo, malsana para poder hallar a Yeshua falto. Aquí tenemos una prueba que él está enfrentando. ¿Cómo puede ser posible que Yeshua, siendo el Mesías de Israel, y una persona haber violado la Torá realmente, él no fallaría en consonancia con la Torá? Y eso es lo que han enseñado muchos cristianos. Bueno, yo lo enseñé por mucho tiempo. Pero al no tener todos los elementos de lo que la Torá dice, inmediatamente estamos entonces en presencia de algo que no tiene vigencia normativa en la vida de un creyente. Si en el caso que Jesús hubiera dicho, sí, hay que someterla a la pena capital, ¿qué pasaría? Sus enemigos inmediatamente hubieran corrido para informarle a los poderes, de los que estaban en autoridad, a los poderes en ese momento, que Yeshua estaba desafiando a Roma. Esta era la intención aquí. Ya que el poder del liderazgo en ese momento, los que controlaban el templo, básicamente
estaban en consonancia, habían pactado con Roma para poder tener vigencia hegemónica ahí en el control del templo. Era un poder y un liderazgo corrupto que teníamos ahí. Yeshua como el Mesías de Israel, como el rey de Israel, con el gran auge de popularidad que él tenía en ese momento. Ellos querían agarrarlo a él y desacreditarlo y hallarlo falto en su enseñanza y en su posición acerca de la Torá. Es por eso que Juan dice en el capítulo 8, versos 7 al 11, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. ¿Usted está entendiendo? Yeshua le da el clavo aquí, le responde de una manera poderosa, descubriendo en sí, para que usted me entienda, la intención de sus corazones. La intención de sus corazones era tratar de destruirlo a él para que Roma, acusarlo delante de Roma de que él era un sedicioso, de que él estaba en contra del imperio. Por tanto, la respuesta de Jesús es asombrosa, mi amado. ¿Cuánta sabiduría tenía nuestro maestro? Él volteó las mesas y lo hace al citar la Torá. Lo que Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Es por eso que usted puede notar que en la historia del pueblo de Israel llegó un momento en que este rito de la sotá fue quitado del pueblo, fue discontinuado. El tratado Sotá 47a dice, cuando los adúlteros se multiplicaron, la ceremonia del agua amarga fue descontinuada. Y fue el rabino Yohanan ben Zakkai quien la suspendió, como dice, no castigaré a tus hijas cuando cometan adulterio, ni a tus novias cuando cometan adulterio. Por tanto, si ellos deciden proceder contra él, ahora son ellos que desafiarían a Roma, no Yeshua. Yeshua da una respuesta, mire, magistral, que los vuelve locos, por así decirlo, le desborona su mente. Por tanto, aquí no había ningún juicio justo. Aquí no había ninguna intención de hacer justicia. Que lo que estaban ellos era tratando de destruir a Yeshua. Por tanto, Yeshua posiblemente escribió los nombres de los acusadores de la mujer en el polvo, cumpliendo de escribir en el polvo las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 dice, oh Hashem, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno, Hashem, manantial de aguas vivas. Las aguas vivas tienen un poder poderoso. La historia de la mujer adúltera aquí fue apropiadamente preservada en Juan 7:52, el 8 al 8:11, y la colocación aquí es crítica, ya que esto lo colocaría en la mañana, el día después del último día de la fiesta de Sukkot, que se llama Hoshana Rabbah. La noche anterior, en el atrio de las mujeres, Yeshua dijo él mismo, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Aquí tenemos un contraste importante con las aguas que producen vida. Durante esta celebración que se realizaba en Hoshana Rabbah, se realizaba un rito de agua vertida, en la que todos cantaban una canción basada en el versículo 12 de Isaías, que dice, sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Tú ves, Yeshua menciona el nombre del Salvador. Ushater Mayin Bezazón Mimanei Ha Yeshua. Sacarán con gozo las aguas de las fuentes de la salvación. Es por tanto que el Evangelio de Juan no nos dice la identidad de esta mujer,
No nos dice quién es ella. Ahora, ¿quién es ella? Nadie sabe, es un misterio. Cuando Israel pecó con el pecado del becerro de oro, la Torá nos enseña que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, como está escrito en Deuteronomio 9:1. Dice, tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las rompí ante tus ojos. Cuando el sacerdote estaba en medio del rito de la sotá y preparaba esta bebida de las aguas amargas, Moisés también hizo que Israel hiciera lo mismo. Cuando ellos cometen el pecado del becerro de oro, literalmente también Moisés hace lo mismo. Él agarra el becerro que ellos mismos habían edificado y lo destruye, y agarra la agua y echa el becerro pulverizado y mezcla el agua con el polvo, como la Torá dice. Mire qué dice. Eso está en Deuteronomio 9:21. Dice, y tomé el objeto de su pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliendo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Éxodo dice también en Éxodo 32:20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El libro de Juan, vamos a entrar ahora ya en la conclusión de todo esto. Escúchenme muy bien. El libro de Juan está escrito en un nivel más profundo, un nivel soto. ¿Por qué no se da nombre de esta mujer? Porque Juan lo que está tratando de decir es que esa mujer es Israel, que esa mujer somos nosotros. Ella de hecho es una novia infiel, como todos los profetas en el antaño habían hablado. Sus acusadores la rodean, la persiguen, la condenan. Y es lo mismo con nosotros, mi amado. Esa es la historia de hoy. Este rito, esa historia que está pasando con Yeshua para tratar de encontrar lo falso, para someterlo a la muerte, a destiempo. Es un intento de vilipendiar, de perseguir, de condenar, de acusar a Israel. A nosotros como pueblo de Dios nos acusan, nos vilipendian, nos persiguen como creyentes genuinos de la Torá. Es por eso que el Rebbe Nachman de Breslev nos revela un secreto importante. El sufrimiento soportado por el pueblo judío es paralelo al sufrimiento de la sotá. ¿Usted cree que es fácil ser sometido a un juicio que usted no ha cometido? Usted siendo una persona honesta, usted siendo una persona que camina en justicia, que lo señalen, que lo persigan, que lo ultrajen. Esto es lo que está pasando aquí. Las aguas amargas que debe beber la sotá representa el sufrimiento de los judíos durante el exilio, la humillación de verse obligado a beber las aguas amargas que demuestran su culpabilidad o inocencia. Es un medio de perdón. Si ella está libre de pecado, las aguas que bebe, es decir, su sufrimiento, le aliviarán del sufrimiento y será bendecida con fertilidad. Lo mismo aplica a la nación judía. A pesar de su sufrimiento, a través de los exiliados, las aguas amargas que han emborrachado sirven para hacer que los judíos sean fértiles y para que crezcan física, financiera y espiritualmente. Mi amado, pudo entender todo esto. Sin embargo, a pesar de todo, escúcheme muy bien, el marco de la Torá que Hashem presenta, donde Hashem justifica a Israel como somos nosotros. O sea, nosotros hemos sido sometidos a un rito de la sotá por este mundo, por la sociedad. Y quizás usted le está pasando eso mismo ahora, por usted estar caminando en las raíces hebreas, por usted estar viviendo esta vida de la verdadera fe. Usted está siendo perseguido, usted está siendo señalado. En vez de ser una historia aparte, es una historia que debemos nosotros entender en nuestra vida actual.
¿Y cuál es el hecho que Dios quiere que usted entienda hoy? Que usted es un hombre justo, que el Señor lo ha justificado delante de este mundo, delante de una sociedad totalmente diluida que lo persigue. El Talmud dice, en el Tratado de Yomá, se dice, y rociaré agua limpia sobre ti, quedarás limpio. Veo. Y además dice, esperanza de Israel, el Señor, así como la fuente limpia lo inmundo, también lo hace el santo, bendito sea, haga limpio Israel. El mérito del Mashiach Siqueno, el Mashiach es nuestra justicia, es mostrar nuestra justicia delante del mundo. Habrá un día en que todos los acusadores de nuestro pueblo serán silenciados. La redención viene y nada puede detenerla. Por tanto, alrededor de la mujer, que es Israel, que somos nosotros, se escuchó el sonido de piedras cayendo una por una. Cuando él dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te condenan? Nadie te condena. Nadie, Señor, respondió ella. ¿Se acuerda? Dice la historia, nadie. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron confrontados, porque ellos, mi amado, eran todos pecadores. Todos habían apartado del agua viva, todos habían dejado Israel. Esos que señalaban, mi amado, a esa mujer, todos habían fracasado, todos habían fallado. De manera que Yeshua le dice, yo tampoco, ve y no peques más. El Señor la vindica, el Señor le da su posición, el Señor la justifica, el Señor la defiende, el Señor la ayuda. Esa es la historia de la Sotá. Es un reflejo de nosotros, es un reflejo de nuestra propia vida. Es un reflejo que cuando el mundo te persigue, que cuando el mundo te ataca, que cuando el mundo te señala, que cuando tus acusadores están infundadamente señalándote, escuche muy bien, el Señor ha declarado sobre ti justicia. El Señor está declarando sobre nosotros libertad y redención. El rito de la Sotá no tenía la intención de encontrar que alguien fuera pecador, no, o que alguien fuera malo, condenado, no, era demostrar que nosotros éramos justos, ya que cada juicio, cada prueba en la Torá, lo que quiere enseñarnos no es que tú y yo somos pecadores, sino que tú y yo somos santos, que somos genuinos, que le pertenecemos a Él, que somos personas que vivimos la Torá. Por eso esto resuena cuando Jesús le dice, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te condena. Claro, porque la intención de ellos no era someterla a ella para que prevalezca la justicia, no. La intención era destruirla, vilipendiarla, también vilipendiar a nuestro Salvador, la fuente de redención, la fuente de salvación, la fuente que trae vida eterna. Si destruimos al que Él le dio vida eterna, también lo destruimos a Él. Por eso Él dice, yo tampoco. Y le dice, ve, no peques más, eres libre. La historia de la Sotá es un importante elemento para entender nuestra justicia delante de Dios. Mi amado, usted ha sido justificado delante de Dios. Así que levante su cabeza, glorifica a su Creador, haga caso omiso a sus acusadores, siga adelante caminando en la Torá y santifique el nombre de Dios. Sus acusadores serán confrontados y cada uno de ellos dejará la piedra que tiene en sus manos de acusación. Y ya es importante entender que ya la redención de nuestras vidas está bien cerca. Ya el Señor viene pronto y nada la podrá detener y aplacar. Así que, mi amado, gracias. Voy a dejarlo hasta aquí. Yo creo que usted pueda entender
todo esto que hemos hablado y que pueda también usted meditar en la posición que usted está ahora. Su posición es perfecta delante de él. Sí que cometemos faltas, sí cometemos errores, sí, pero abogado tenemos. Tenemos una justicia ya establecida eternamente, que cuando usted falla, lo único que usted tiene que hacer es volver, ser teshuvá, apartarse, aprender, cada vez aprender más, cada vez más oír la voluntad de Dios para poder hacer lo que Él dice. No porque usted vaya a ganarse la justicia, sino porque ya usted es justo. Porque el justo cae 7 veces, dice la Torá, pero el justo se levanta. Y yo estoy creyéndole al Señor que usted es uno de esos justos que se levanta, no importando lo que pase, no importando que usted falle, no importando que usted caiga. Siempre, porque usted es justo, ya el sello de la justicia de Mashiach Tzidkenu está sobre usted. Usted siempre se levantará, usted siempre dejará atrás ese error, aprenderá de ese error y caminará hacia adelante. Así que, mi amado, bendigo su vida. Y espero que este tiempo le haya ayudado, servido a entender esta porción bíblica y este rito importante, el rito de la sotá. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno a todos ustedes le conceda paz. Mis amados, un gran abrazo. Shalom, shalom.